Mira, Mónica, ahora que comentas esto, yo quiero hacer un contraste con México para ponerlo en perspectiva comparada. Cuando llegó López Obrador, López Obrador nos iba a convertir en Venezuela, porque Venezuela la utilizan como herramienta a los de la derecha, como La vieja herramienta de confiable. política doméstica. Sí, la vieja confiable en Perú, en Colombia, en Argentina, ahí con ustedes en Ecuador, aquí también en México, en España la están utilizando también, ¿no? Ya sabes, estos promiley que a O todos sea, lo ven como zurdos de mierda. en el fondo al imperio le conviene tener la Venezuela así como está, ¿no? Claro, por supuesto, porque Cuba genera una especie de nostalgia romántica, entonces no polariza, ¿no? Pero Venezuela sí. Y ves al tipo rudo, tosco, respondiendo al que incluso ya le pusieron una careta de narcotraficante, que es lo que suelen hacer los derechistas, acusar a los gobiernos contestatarios de narcos. Y bueno, ustedes saben, elevaron hasta 25 millones de dólares la supuesta recompensa para quien les dé información que lleve a la captura de Maduro. Yo les he dicho en mi canal algunas veces a la audiencia, a manera de broma, oye, pues que me los den a mí, yo les digo a los de la 100 dónde está Nicolás Maduro, ¿no? Ahí en Caracas, en Miraflores, ahí lo encuentran, acá, monten el operativo. Pero bueno, volviendo otra vez al asunto, es Venezuela utilizada como herramienta de política doméstica, es utilizada históricamente para demonizar al candidato que supuestamente más se le parezca. Por ejemplo, López Obrador era Chávez encarnado en la tierra. Cuando se murió Chávez y vino Maduro, no, entonces ahora es Maduro encarnado en la tierra. Y cuando le preguntaban a López Obrador, así como Fernando del Rincón de CNN quiso acorralar a Luisa González hace unas semanas en la entrevista, así también con López Obrador. Y bueno, afortunadamente México tiene en la fracción 10 del artículo 89 la no intervención como uno de los principios doctrinarios de nuestra política exterior. Bueno, pues por ahí se salió fácil y todo. Pero a lo que aquí quiero llegar partiendo del comentario que hizo Mónica. López Obrador llegó y empezó a repartir la riqueza de forma más equitativa por ley y además como reforma constitucional, ayuda a madres solteras, beca directa sin intermediarios, sin estas ONGs, ¿no? Fundaciones. Pseudo humanitarias que se quedaban con un porcentaje de la ayuda que le ayudaban al gobierno en turno a repartirle a la gente. Bueno, López Obrador dijo, ustedes no lo necesitamos, tarjeta para los adultos mayores, tarjeta para las madres solteras, tarjeta para los niños con discapacidad motriz, etcétera, y la mensualidad les llega directamente a ellos sin estos intermediarios. Entonces decía, también con el ahorro en eliminar estos intermediarios, pues terminamos también de completar el apoyo que sí llegue a las bases. Y luego, becas para estudiantes de una manera mucha más amplia y más precisa y más palpable, más tangible de lo que había estas becas estudiantiles en el periodo neoliberal. ¿Qué tenemos como resultado? Porque le decían a López Obrador, oye, es que esto no va a ajustar, eso no va a haber dinero que alcance para tantas ayudas sociales. ¿Y qué crees? Bueno, no solamente hubo ayudas sociales, hubo obras monumentales, aeropuertos, trenes, carreteras, y a diferencia de otras épocas, pues ahí están las obras casi con cero deudas, y esto, por supuesto que ya se trasladó al tema electoral. En el tema electoral, cuando la gente sí ve un cambio, cuando la gente pasa por un proceso de empoderamiento, porque a la par de que hacían estas obras, pues López Obrador tiene este ejercicio de la mañanera que tanto le criticaba a la oposición, porque decían que era un circo y que tenía periodistas pagados. Hay algunos periodistas que no son periodistas y que luego sí también hacen ridículos enormes, pero el ejercicio estructuralmente hablando es excelente porque le permite al gobierno agarrar la narrativa y hacer que los demás reaccionen. Y la derecha históricamente es reaccionaria, entonces reaccionan como de una manera muy mal, muy desestructurada. Y eso les genera que no puedan tener legitimidad en muchas de las cosas que le critican al gobierno, pero que cuando fueron gobierno no pudieron y no quisieron hacer. Entonces, para redondear esa analogía, acompañar las cosas que se hicieron bien, de politización, de concientización, me parece que ha sido bastante positivo en el caso mexicano, porque había una frase que Correa solía decir mucho cuando era presidente del Ecuador, y es el tema de acompañar, digamos, la mejora de la calidad de vida de las clases populares, porque si pierden la conciencia de clase,
Entonces luego tenemos a estos que vienen de posiciones oprimidas a puntos en donde Mónica decía, ¿cómo es posible que esta gente que esté en este estrato ahora sea la que se convierte en verdugo de los de abajo? Pues justamente porque se pierde la conciencia de clase. Y algo que López Obrador y que Claudia Sheinbaum le ha dado continuidad de una manera impecable, que me gusta más ahora como presidente que como candidata, es justamente retomar eso que López Obrador logró concentrar, no soltarlo y encauzarlo. De tal suerte que hoy en día tienes niveles de aprobación del 80-81% y subiendo, y una oposición desmoronada. Pero esa misma oposición desmoronada es la que recurre estratégicamente a lo que Noboa ha hecho todos los días: disparar para todos lados, pelearse con todo mundo, abaratar los procesos institucionales y saltarse la ley por todos lados. El problema que tiene pues aquí en México la oposición es que cada vez es más minoritaria y que ese mensaje ya no tiene eco. Pero me preocupa que sí lo esté teniendo en Ecuador y que 44% para Noboa, con el desastre que ha dejado en año y medio en tiempo récord, me parece escandaloso. Es que también se han utilizado todos los medios de comunicación del Estado, los medios privados tradicionales acá, están al servicio de Noboa. Justo a finales de año 2024 convocó al concurso del espectro radioeléctrico para distribuir las frecuencias. Entonces con eso te condicionó. El que no se alineaba, el medio que no se alineaba a él, ya sabías que te iban a quitar la frecuencia. O sea, de esa manera tramposa actuó este gobierno y sigue actuando todos los días. Si bien es cierto, en el tema de la campaña electoral él pedía licencia por 3 días, fines de semana. O sea, puso a una vicepresidenta vía decreto cuando hay una vicepresidenta electa. O sea, él ha trapeado el piso con la Constitución. La Constitución le ha trapeado el piso. Yo esperaría que cuando haya cambio de gobierno, vayan por esos mandos militares que ahora creen que el poder es eterno y vayan por esos policías, esos dirigentes de la Policía Nacional que salieron a manifestarle su apoyo a él y no a la Constitución, es decir, y no cumplir con su deber, porque hasta donde tengo entendido, y Mónica, que es abogada, me corregirá si me equivoco, pues cuando un juez federal, después de que hace un estudio, después de que da un veredicto, pues lo hace al amparo de la Constitución. Quien no lo obedece, no es que esté desobedeciendo a la persona, ¿no? Sino está desobedeciendo al marco jurídico en el que se embiste y se faculta a esa persona para determinar, dar un veredicto. Que tú le profeses lealtad al gobernante en turno, si ese gobernante en turno está torcido, pues entonces, ¿dónde queda el derecho que trasciende a los gobiernos en turno y cada época? Bueno, acá hay un problema adicional y es que pese a que la lectura del día domingo fue una lectura totalmente polarizada, parcializada, comunicacionalmente el gobierno pues parece que hace esfuerzos realmente mantener y seguir alimentando esa narrativa de desconocimiento y de burla a la Constitución. Mira que casualmente el día antes de ayer se intenta cumplir esta sentencia constitucional en donde se reconoce que los derechos de la vicepresidenta de la República, sumariada y suspendida 155 días, fue un latrocinio al sistema judicial, que eso no debía pasar, que eso no tuvo que haber pasado, y no se les ocurrió otra cosa que no hacer una placa transparente con disculpas públicas. Y que se asemeja mucho al caso en donde el ministro de Defensa, cuando se le obligó a pedir disculpas públicas por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, en vez de salir a pedir disculpas públicas, salió a exhibir amenazas públicas. Entonces es un comportamiento que ya ni siquiera sé si llamarlo inmadurez política, sino realmente de un acto flagrante, un montaje flagrante de violación constitucional, porque por el otro lado tienes una población que aplaude la viveza criolla, que aplaude el atropello, que aplaude la violencia, que se alimenta de la violencia, que se alimenta de la burla, que se alimenta de la descalificación. Tenemos 8 años de personas que por pensar diferente les dicen borregos. Y entonces tienes toda una población alimentada de este odio perverso,
de este sentimiento irracional en donde ya no eres capaz de mirar a otro lado que no sea seguir alimentándote de eso, y que te evita y que te impide a cierto criterio tomar decisiones racionales como ser humano y como ciudadano. O sea, ya no te importa. O sea, aquí hay periodistas, como dice Jaime, periodistas profesionales que a mí, por ejemplo, bueno, cuando yo manifestaba mi oposición a la consulta popular, me decían, una persona, una alta representante de una universidad, amiga mía, me dijo, o sea, ¿qué hora eres delincuente? Y le dije, oye, yo enseño derecho. ¿Cómo te atreves a decirme, no, Mónica, es que todos los que apoyan, todos los que van a votar no son delincuentes? Y yo le decía, oye, yo enseño derecho. Yo sé de lo que estoy hablando, por Dios. ¿Cómo te atreves a ponerme un rótulo? Y es que aquí eso es lo que pasa. Es que piensas diferente y eres correísta. O sea, no hay otra. Eres correísta y eres delincuente. O sea, además, ser correísta es igual a ser delincuente. Y ojo, eso es una narrativa que se sigue ahondando y que evita la reconciliación. Porque ahora también, y bueno, en el caso que tú eres mexicano, pero no, es que ningún mexicano se tiene que meter nosotros, que mejor que rompamos relaciones, que no sirve. Oye, yo digo, por Dios, en vez de unificarnos, en vez de encontrar las cosas comunes que nos unen, como ecuatorianos, como latinoamericanos, hay personas que nos invitan a desunirnos y claro, dividir reinarás. Pues. Porque lo que más se tiene que alimentar es, mientras permanezcan divididos, mientras permanezcan polarizados y no encuentren racionalidad, pues nunca van a enfrentarse a los enemigos comunes que sí nos tienen en el tercermundismo, tal cual como estamos, ¿no? Claro. Jaime, y yo sé que es tu programa y el invitado para hablar soy yo, pero me gustaría de verdad escuchar, porque además ustedes se han entrevistado a gente de muy altísimo nivel en estos días, en este programa, y tienen un panorama claro de lo que es el Ecuador, sobre todo, en las últimas décadas, pero particularmente en el último año y medio. Yo te preguntaría, y que es además muy real, con esto que nos cuenta Mónica, ¿el Ecuador aguanta 4 años más de Noboa? No, yo creo que ahí sí nos vamos al abismo, vamos a la destrucción, porque acá te venden, te hacen creer a la gente hasta dónde llegan, son tan cínicos y sinvergüenzas que le dicen, no arriesguemos lo ganado. ¿Lo ganado qué? O sea, tal vez ellos. Y que Ecuador, estamos viviendo el nuevo Ecuador de que nos matan.